Tenemos a Miguel Sterman, el director de la Radio JAI, la Radio Judía de Latinoamérica, para poder analizar la situación de Israel y fundamentalmente en estos 100 días, y fundamentalmente un texto que escribió él mismo respecto de la conveniencia que puede tener para los judíos el acercamiento que produce Javier Milei. Lo vamos a recibir con una canción típicamente judía, El Día del Perdón, compuesta para evocar la guerra del Yom Kippur por un autor anónimo. Muy buenos días, Miguel Sterman. Jorge Fontevecchia lo saluda. Contaba aquí con nuestra audiencia que me impresionó un texto en el que usted planteaba si era bueno o malo para Israel y para los judíos el acercamiento que plantea Milei, y comenzaba su columna diciendo aquello que decían las abuelas: esto es bueno o malo para el pueblo judío. Me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia una síntesis de su reflexión de los riesgos que implica cierta asociación del actual presidente con Israel o directamente con el pueblo judío. Jorge, un gusto de saludarlo, saludar al panel y a la audiencia. Bueno, las abuelas preguntaban clásicamente esto, y yo le diría que también hoy muchos siguen preguntando, y tienen buenos motivos, en términos, como lo digo ahí también, porque el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces, bueno, siempre hay temores de cuán bueno o malo puede ser para los judíos, en este caso, el amor tan intenso que profesa el presidente Milei con los judíos y con Israel. Y de alguna manera la columna decía que, bueno, seguramente la respuesta no la podemos dar hoy, desde ya se podrá dar en el tiempo, y está absolutamente vinculada al éxito o fracaso que tenga el gobierno de Javier Milei. Y a partir de eso, bueno, el desarrollo donde, claro, estamos todos muy preocupados, muy expectantes de este personaje muy atípico que ha manifestado abiertamente su cercanía con la identidad judía. Él me contó en un par de entrevistas que le hice cómo él se acerca al judaísmo, cosa que para mí en lo personal no me extraña. Yo soy un difusor de lo judío y un estudioso de las fuentes judías, con lo cual no me extraña que muchísimos no judíos tengan un alto nivel de cercanía y que vean en las fuentes judías milenarias tantos elementos que les son muy ricos para su vida y para su identidad. Está lleno de filos judíos. Hay que recordar que de hecho toda nuestra civilización occidental proviene de alguna manera, sobre todo la civilización cristiana y evangélica, de las fuentes judías, con lo cual a mí no me sorprende esto. Pero claro, un presidente de la Argentina que lo venía diciendo desde mucho antes de ser presidente, que tiene un intenso acercamiento con los judíos, en términos no solo de las fuentes, sino también de un maestro, de un rabino que es, una especie de su asesor personal, que de hecho ha sido designado como embajador en Israel, más todo lo que hemos visto en su campaña, hasta en los momentos en los cuales algunos símbolos judíos aparecían en el cierre de la campaña, el toque del cuerno del shofar y tantas otras cosas. Ha causado en la Argentina y en el mundo, mucha extrañeza y para muchos una pregunta, y obviamente, un poco la editorial iba por este lado de plantearnos si es bueno o malo, y como digo, como somos parte de esta sociedad argentina, será bueno o malo en la medida que le vaya bien, y sabiendo que muchas veces, y los antisemitas no necesitan excusas, porque si hay algo que es irracional es el antisemitismo, no importa si de derecha, de izquierda, de dónde venga, más en esta época donde otra vez hay un rebrote tan fuerte sobre todo lo que está pasando en Medio Oriente. Encontrarán, si le va mal, la excusa de decir que la culpa la tienen los judíos, pero no es algo que a mí me pueda sorprender. Uno podría hacer que el cálculo, la estadística no es favorable, porque en líneas generales la mayoría de los líderes que emergen disruptivamente no han terminado bien. En realidad ningún líder termina bien. En líneas generales un gobierno es muy difícil. Freud decía que había 3 profesiones imposibles: ser padre,
ser maestro y gobernar, y eso era hace 100 años. Hoy en día las dificultades de ser gobernante y salir más o menos bien parados son bastante pocas, así que entiendo su preocupación y me parece, por eso lo estaba llamando, me parece muy atinada. Y respecto de esa tendencia de antisemitismo, me interesaría que usted hiciera una evaluación de las cantidades de manifestaciones anti-Israel que se están y a favor de Hamas, que se están produciendo, por ejemplo, en Inglaterra, con 1 millón de personas. En América Latina también tenemos, no se produjeron en la Argentina. ¿Cómo interpreta que en la Argentina no se hayan producido y sí se vienen produciendo en todas partes del mundo? Y si lo preocupa que se estén produciendo este tipo de marchas. A ver, comienzo por lo de la Argentina. Tengo la impresión, lo compartía con algunos amigos que también miraban el fenómeno argentino, diciendo en Argentina hay una sensibilidad y una comprensión mayor con Israel que en otros lugares del mundo, ni hablar en Europa, en Estados Unidos. O en Chile mismo, ¿no? Que usted conoce muy bien. Absolutamente. Donde sí hubo marchas. Sí, y donde además el gobierno chileno también ha tenido una postura muy lamentable ahora con este inmoral juicio que le ha planteado Sudáfrica a Israel en La Haya. La verdad que lo de Argentina creo que tiene que ver... ¿Con la AMIA y con la embajada, Miguel? No, creo que tiene que ver con la cantidad de rehenes argentinos, que proporcionalmente a otras nacionalidades es mayor, es una proporción enorme de los rehenes que son argentinos, vinculados incluso a muchas familias judías en la Argentina, muchos comunicadores y periodistas argentinos. Me parece que tiene mucho que ver con esto, con lo cual hasta los más antisemitas piensan que no es políticamente correcto, me parece, decir algo cuando hay tantos argentinos que han sufrido la barbarie del Hamas, que fueron asesinados o que están cautivos en el Hamas en Gaza. Entonces me parece que algo de esto puede estar pasando en la Argentina, que ha sido la comprensión un poco más cabal de lo que se está viviendo ahí, sumado a claro, que han habido muchos comunicadores que han estado muy presentes. Luego lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en otros lugares, yo creo que tiene que ver, hoy hablaba con un ex embajador justamente en estas regiones del mundo, estuvo como embajador de Israel en Chile y embajador en Turquía, me interesaba mucho hablar sobre Turquía. Este es el momento más difícil que vivió el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial. Y el rebrote de antisemitismo es de, como dije antes, de una irracionalidad absoluta, porque si uno mira los hechos muy fríos, lo que fue el atentado del 7 de octubre, que es, para ponerlo en términos proporcionales, 15 veces lo que fue el atentado contra las Torres Gemelas, en términos de la dimensión demográfica de Israel, en términos de la barbarie. Lo que ahí pasó, creo que a esta altura casi todos lo saben, ingresaron cerca de 3.000 terroristas, 1.500 que fueron a 6:30, 7 de la mañana, matar, degollar familias enteras en los poblados que eran los kibutzim que estaban al lado de la Franja de Gaza, violaron mujeres, decapitaron, el horror y el espanto más absoluto, y además se llevaron más de 300 rehenes. Digo, para poder poner en dimensión lo que está viviendo Israel en el trauma del día más difícil de su historia en 75 años. Y a partir de eso, bueno, la necesidad de reacción de un país que se vio absolutamente sorprendido. Todavía no se analizan las fallas de todo lo que ahí falló, la inteligencia, el servicio de seguridad, el ejército, para salir a defender de alguna manera a su población frente a esto, y el clamor de una población que pide que haya reacción frente a la barbarie del Hamas. Y Hamas es, lo que ya sabemos, un ejército terrorista irregular que maneja la Franja de Gaza desde el año 2005 y que tiene sometido a gran parte de esa población que o de manera explícita o de alguna otra manera ha terminado siendo cómplice de lo que es esa infraestructura de 500 kilómetros bajo tierra, una ciudad bajo la tierra, algo realmente impensable. Y este no es un terrorismo de pobres, hay que decirlo así, este es un terrorismo de ricos. Y jamás es un brazo
operativo de Irán, que en su carta fundamental en términos del Hamas tiene por intención no la creación de un Estado palestino, tiene por intención un califato como el ISIS, y en el camino la destrucción obviamente del Estado de Israel, someter a los judíos a ser o exterminados o ciudadanos de segunda especie, como en ese califato. Y hay que entender que lo que está viviendo Israel, como tantas veces, y el pueblo judío, que siempre está a la vanguardia de muchas situaciones, es lo que para el Hamas y para esa cosmovisión es la lucha contra el Occidente. Primero vamos por los judíos y después iremos por los cristianos hasta el andaluz y todo lo que es esa visión de un fanatismo islámico. Oriana Fallaci, si usted se acuerda, que hace 25 años, yo creo que ya era muy joven todavía, ya hablaba de Eurabia y de la conquista de Europa por parte de los árabes, y lo que se ve en Europa hoy son manifestaciones, y también en los Estados Unidos, de enormes bastiones de población árabe, musulmana, de migrantes de primera o segunda generación, incluso, interesantemente, la segunda generación, los hijos y los nietos, más fundamentalistas incluso que sus padres, que necesitaban sobrevivir en esa Europa, que han creado casi estados dentro de los estados. En algunos lugares, como en Bélgica y en otros, hay comunidades y lugares donde nadie ingresa, ni siquiera la policía, y donde el Islam radical tiene sus propias leyes y pretende que finalmente Europa se transforme en ese bastión, digo, del Estado Islámico, con lo cual esta guerra, que es muy compleja, que tiene que ver más amplio todavía con realmente una renovación de la Guerra Fría, uno podría decir, con dos ejes que están cada vez más claros. Israel está ahí en la frontera, pero en realidad por eso también Estados Unidos y los países europeos acompañando fuertemente hoy a Israel, porque entienden que primero se va por Israel y después se va por todo. Entonces el antisemitismo es una conjunción que se da justo. Yo creo que Irán, que es mucho más sabio en su cultura que lo que nosotros a veces desdeñamos, que tiene una larguísima historia de grandes ajedrecistas, han sabido muy bien leer todas las debilidades de las democracias occidentales, las crisis que estamos viviendo, y planificó a la perfección la aberración del 7 de octubre, sabiendo que cómo iba a reaccionar Israel, cómo iba a reaccionar Occidente. Vienen manejando los tiempos con una claridad enorme, y Occidente e Israel haciendo lo que pueden frente a esta barbarie. Y dentro de esas cuotas, ellos sabían también muy bien que hay un antisemitismo que estuvo, que está, y que desgraciadamente encuentra canales muy simples e incluso muy bien alimentados por toda una estructura y una maquinaria que ellos han sabido desarrollar también por décadas. Miguel, nunca nos pasamos 6 minutos del programa. Usted que tiene una radio sabe lo que eso significa. Upa. Así que es muy interesante conversar con usted, por eso lo queríamos hacer, y nos pasamos el programa. Seguramente vamos a volver sobre el mismo tema. Le agradecemos mucho este tiempo para con nosotros y lo despedimos con la misma canción que lo recibimos, deseándole el mejor año 2024 a usted, a su radio y a toda la colectividad judía en Argentina y Israel. Le agradezco y le pido disculpas al director de esa radio tan importante donde usted está. Por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Abrazo. Acabamos de hablar con Miguel Stoeckmann, director general de la Radio High.